Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de conocer más claramente de la Escritura, conocer más del Tanaj, Brit Hadashah, claramente todo esto encerrado claramente al conocimiento del corazón y de la voluntad del Padre. Amados, bueno, ustedes ya saben, ya conocen nuestros libros que están claramente no a la venta, sino que están de libre disponibilidad para quien lo requiera. Justamente el primero, Conociendo la vida eterna, el segundo, Luz en medio de las tinieblas, y les comento claramente que nuestros hermanos que están conectándose a través de la página de YouTube o del canal de YouTube pueden acceder, si no lo pueden hacer a través de la página de Facebook, lo pueden hacer a través del correo electrónico del ministerio, Venga Tu Reino Chile, ¿no es cierto?, @gmail.com. Ahí ustedes nos pueden enviar sus correos electrónicos. De hecho, ustedes lo pueden revisar en la página, en el mismo canal del ministerio aparece justamente el correo electrónico y nos envían un correo para que justamente nosotros podamos acceder a conectarnos con ustedes y poder enviarles por PDF el primer libro, que es muy importante que lo tengan, que claramente es un resumen de la Escritura de principio a fin, con los nombres originales en el hebreo, y donde claramente, como es un resumen de la Escritura, por consecuencia se desprende el segundo libro, que es ya de instrucción a niveles ministeriales para hermanos más maduros, claramente, porque son temas más profundos, que claramente tienen que tener sí o sí una base con respecto al tema de la Escritura en términos generales, para justamente entrar a responder preguntas que claramente la religión muy difícilmente va a poder entregárnoslo, puesto que así fue. Yo personalmente también lo experimenté, cosas que quedaron siempre en el tintero dando vueltas o muy mal explicadas o claramente muy confundidas, porque hay que entender que el sistema religioso tiene una conciencia de salvación totalmente distinta a lo que la Escritura en sí misma lo tiene. Por lo tanto, muchas cosas las ven en términos generales o a niveles globales, cuando no lo es así, sino que está todo concentrado claramente en nuestra nación Israel. Entonces, por lo mismo, ahí tenemos en el segundo libro, que es claramente para los que son ministros, ¿no es cierto?, el origen del cristianismo, las dos simientes, las consecuencias de la transgresión frente a la Torá. Hay muchos temas, 17 para ser exacto, ¿no es cierto?, que están en profundidad, y claramente eso los va a llevar a tener un entendimiento mucho más acabado claramente de lo que claramente el mundo espiritual es, y por lo tanto van a poder tener un nivel de entrenamiento para la congregación de mejor entendimiento y claramente de más alto nivel. Bien sabemos que el sistema religioso ha trabajado durante ya 2000 años sobre lo que vendría siendo la asamblea de Mashiach, y obviamente hay que sacarlos del sistema religioso y traerlos nuevamente al conocimiento original y fundamental de la Escritura, y eso implica salir del sistema religioso, salir de Babilonia, algo que ya venimos hablando hace mucho tiempo. Entonces, amados, los dejamos invitados para que puedan acceder de forma absolutamente gratuita, y claramente pueden ustedes, si quieren conversar con nosotros, si quieren justamente estar estudiando con nosotros, porque hay muchas cosas que claramente están para ser explicadas en ambos libros, y claramente el primero, que tiene un nivel de profundidad en 3 niveles, eso ya lo hemos conversado. Uno literal, que es lo que está escrito, uno en segundo, ¿no es cierto?, en segunda profundidad, claramente para cuando ya hay más hambre, claramente, y un tercer nivel de profundidad, claramente, que va a abrir mucho el entendimiento, lo va a llevar a niveles de comprensión bastante más cabal, y claramente usted mismo se va a ir dando cuenta cómo se van a ir cayendo claramente todas las doctrinas religiosas que se han establecido por 2000 años. Y yo que no sé si en su nación, al menos acá en Chile, existe un dicho que dice: miente que algo queda. Yo no sé si usted en su nación lo ha oído en algún momento, pero pregúnteme quién firma eso. Hasatán, el enemigo, claramente, porque él es padre de mentira. Y una de las cosas que él ha usado claramente para que la religión opere como él ha querido es tener el Principado de Babilonia, que va a confundir todas las cosas, pero va a colocar un poco de intelectualismo a través de Grecia. Así que los dejamos invitados para que puedan
acceder a ese material de reino, porque es una mente de reino la que está justamente escribiendo todo esto, que es el mismo Ruach HaKodesh, y nos ha usado a nosotros para poder justamente imprimirlo y tenerlo hoy día como un documento de trabajo y de estudio, no solamente para los ministros, sino que también para que ellos mismos, a través de la misma escritura revelada, puedan justamente ministrar a la congregación, a sus keilot, ¿no es cierto?, y hacerlos crecer en el amor, en la dedicación y en la kedushá, en la santidad para nuestro Padre. Amados, recuerden que sin kedushá es imposible ver al Padre. Así que yo creo que es algo fundamental que es importante que nosotros lo logremos entender, porque si no es así, no es posible que seamos nuevamente a la imagen y semejanza con la cual Él nos creó. Algo que claramente es el patrón original del cual nosotros tenemos que volver a establecernos así, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, y claramente Mashiach lo dijo, el Ruach, nuestro Ruach, el Ruach, el espíritu del hombre está dispuesto, pero el problema está en el alma, que puede ser carnal como también puede ser espiritual. Y el hombre espiritual viene siendo claramente, ya lo ministramos hace unas semanas atrás, la persona que su alma se ha apegado claramente ¿a qué? A la Torah, a la voluntad del Padre. El alma que no se apega a la voluntad del Padre, a la Torah, claramente ¿qué es lo que va a hacer? Va a apegarse a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a las debilidades que la carne por sí misma tiene. Entonces, claramente esa persona imposible que pueda ser rescatado el día del sonido del shofar. Bien, dicho eso, vamos a entrar justamente, porque ustedes bien saben que todos los temas de alguna forma sí o sí están interrelacionados. Pero hoy día lo que vamos a revisar, cuando estamos hablando de Kedushá, cuando estamos hablando de estar un corazón puro y un espíritu recto delante del Padre, algo que justamente David le pide justamente en el Salmo 51 al Padre, eso es un tema personal y muchas veces nos es difícil, para algunos más, para otros menos, ¿no es cierto?, llegar a esas alturas que nosotros necesitamos y que deseamos. Se supone que todos estamos deseando llegar a la altura, ¿no es cierto?, del varón perfecto o el varón maduro, que es la palabra original realmente. Porque la perfección en sí misma habla de madurez. Y cuando hablamos de madurez, eso ya lo hemos revisado además de algún momento, estamos hablando claramente de la madurez emocional, porque no existe madurez intelectual. La parte intelectual es un tema de conocimiento, ¿no es cierto? Pero la madurez está relacionada dentro del alma a nivel emocional. Entonces, cuando hablamos de un varón perfecto, o en este caso un varón maduro, implica que las emociones de esa persona están equilibradas, lo cual implica que no va a reaccionar frente a las circunstancias, sino que él va a tomar su tiempo para meditar lo que está ocurriendo, los segundos necesarios, para decir lo correcto y no actuar de manera impetuosa y claramente de manera visceral, que lo dicen muchas veces, animal, una reacción. Y claramente muchas veces cuando eso predomina frente a una circunstancia, hay errores de por medio. No es por casualidad que Rav Shaul habla de tener dominio propio, que estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, en relación a eso, yo los quiero llevar a un plano que vamos a verlo desde lo más grande, de lo macro, y vamos a irnos reduciendo hasta llegar a lo personal. ¿Y de qué es lo que estoy hablando? Amados, yo no sé si usted está al tanto, pero desde ya hace varios miles de años, nuestro planeta está sufriendo una guerra espiritual donde claramente hay una confrontación entre dos reinos, el reino de los cielos, o el Malhut Hashamayim, o el reino de la luz, y el reino de las tinieblas. Entonces nosotros estamos literalmente en medio de una guerra, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quiero hoy día explicarles, porque existen en varias porciones, en varios momentos dentro de la Escritura, existen las triadas, que vienen siendo componentes donde hay tres elementos, situaciones donde hay tres elementos. Entonces tenemos, en este caso particular, cuando estamos hablando de la guerra de reinos, estamos hablando de una triada, porque hablamos de guerra, batallas y luchas.
Entonces vamos a ver hoy día y vamos a entender hoy día cuál es la diferencia entre ambas, porque como que todo hablara de lo mismo, claramente que todo habla de lo mismo, pero en diferentes tipos de niveles y en diferentes tipos de circunstancias. Y eso es importante que usted lo sepa, porque sí, efectivamente, como estamos en medio de una guerra, sí tenemos luchas personales, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí usted va a tomar, ¿no es cierto?, en memoria palabras de Rav Shaul que dice claramente que no tenemos lucha contra las personas, ¿no es cierto?, contra carne y sangre, sino contra, usted ya sabe, ¿no es cierto? Eso lo vamos a revisar posteriormente en un rato más, pero vamos a entrar a ver un poco de definiciones, cómo se definen justamente esta triada, estas tres circunstancias, ¿no es cierto?, que están dentro de un gran contexto ¿no es cierto?, cosmológico, por decirlo de alguna manera, a nivel espiritual. Porque claramente sí, hay una tremenda guerra en este instante y muchas de ellas se están batallando literalmente, porque las batallas son algo menor, que lo vamos a revisar luego, ¿no es cierto?, en todo el planeta. Porque hay tomas territoriales a nivel espiritual, como ya las hubo en el pasado, justamente a causa del reino de las tinieblas. Hoy tenemos que volver a tomar lo que nos es nuestro, puesto que este planeta que usted está en este momento pisando, donde usted está respirando, donde usted no está viendo, claramente fue diseñado para los hijos de Elohim y no para los hijos de la serpiente, algo que usted ya más o menos entiende de lo que estamos hablando. Entonces, por lo mismo, también hay un tema a nivel natural, como también en el plano invisible. Y es justamente lo que vamos a revisar también hoy día, porque claramente hay situaciones personales que quizás para algunos ha sido más difícil de poder vencer, ¿no es cierto? Todas esas cosas hoy día las vamos a revisar y el Ruach nos va a ir hablando y ministrando para darnos justamente alternativas y darnos respuesta para poder tener victoria claramente en nuestra vida personal, en todo ámbito de cosas. Voy a dar definiciones con respecto, vamos a ir de lo menos a lo más. Es decir, desde la lucha vamos a pasar a la batalla y luego vamos a entrar a lo que viene siendo la guerra, tomando en cuenta que ella encierra las otras dos. Lucha claramente es una forma de enfrentamiento físico entre dos o más personas con el objetivo de vencer al oponente. Aquí hay que entender una cosa, lo estoy llevando en el plano natural, que usted claramente lo puede leer después en el plano espiritual, que eso lo vamos a revisar luego. Bien, la batalla ahora es un enfrentamiento armado entre dos o más ejércitos, y aquí estamos hablando de otra cosa, ¿se fija? Ya aquí creció, a lo que se conoce también en el ámbito de guerra, que yo creo que muchos de ustedes están más o menos sintonizados frente a este tema, porque ya estamos hablando de guerras a nivel planeta ya hace algunos años. Estamos hablando de Ucrania, ¿no es cierto?, con Rusia, luego lo que está pasando claramente en nuestra casa, en Medio Oriente, ¿no es cierto?, con Israel a partir del 7 de octubre, ¿no es cierto?, y claramente todo lo que se está desencadenando ya en este último tiempo, algo está pasando con la India, o sea, están pasando cosas. ¿Qué está ocurriendo también con Norcorea? Está apoyando también a Rusia. O sea, se puede dar cuenta que ya hay un ambiente bastante tenso desde ya hace un tiempo. Entonces, la palabra guerra no es tan lejana, por decirlo en estos tiempos, al contrario, está muy cercana. Y el tema de las escaladas, que también es una forma técnica de decir que esto va a ir subiendo en nivel dentro de la misma guerra, bueno, es exactamente lo mismo en lo espiritual. Entonces, la batalla es un enfrentamiento armado entre dos o más ejércitos o grupos de guerreros con el objetivo de derrotar al oponente y conquistar claramente territorios. Algo que ya estamos viendo lo que estaba pasando con Ucrania y con Rusia, ¿no es cierto? Las batallas pueden ser terrestres, navales o aéreas y suelen tener una gran escala y un alto nivel de violencia, y es una cosa que lo estamos viendo hoy día lamentablemente por televisión. Ahora, en resumen, podemos decir que la principal diferencia entre lucha y batalla es el alcance y el objetivo del enfrentamiento. La lucha suele ser un enfrentamiento a nivel individual o personal, o entre dos grupos pequeños, mientras que la batalla es un enfrentamiento a gran escala entre ejércitos o grupos armados. Ahora, todo esto está dentro de una guerra, la cual es el rompimiento de la Shalom
entre un reino o una nación, lo cual trae división entre ellas claramente, y dentro de ellas encontramos las batallas y las luchas. Ahora, yo creo que ya entendiendo el gran angular, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos estudiando, sí, estamos en una guerra de reinos, en una guerra entre la luz y las tinieblas. Y en lo personal, todos tenemos nuestras luchas, que pueden ser luchas un poco más grandes como un poco más pequeñas. Cuando digo pequeñas, hablo de cosas que quizás ya son detalles dentro del carácter de cada uno de los que somos hijos de Elohim. Hay que entender una cosa que lo conversábamos con mi esposa. Una cosa es no pecar y otra cosa es apartarse del pecado. Cuando nosotros hicimos teshuvá, ya en ese instante de hacer teshuvá estamos tomando la decisión de apartarnos del pecado. Eso no quiere decir que no nos vamos a tropezar el día de mañana, puesto que claramente una persona que aprende a caminar, como todos los niños, sí o sí en los primeros años se tropieza. Posterior a eso ya no debería de tropezarse, y ahí viene justamente todo lo que implica el ir refinando o bien madurando el alma con respecto al tema del carácter y cosas como esas. Entonces, por eso es muy distinto decir que yo ya no peco a decir que me aparté del pecado, porque claramente uno ya se apartó del pecado, pero de ahí en adelante, a medida que voy creciendo, claramente voy a ir también madurando. Y en ese digamos, mover de nuestro propio ruaj, ¿no es cierto?, a la madurez implica ir renunciando a varias cosas y claramente son de estorbo para ser 100% santos, 100% estar en kedushá delante del Padre. Ahora, cuando estamos hablando de apartarnos del pecado, estamos hablando de las cosas que claramente son las que están escritas absolutamente en la Torá, ¿no es cierto? Estamos hablando primeramente de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y luego lo que implica cada uno de ellos, que de ahí vienen los otros 603. Ahora, recordemos que dentro de los 603 preceptos que vienen posterior de los 10 mandamientos, están los mandamientos o están las leyes o las ordenanzas que están dentro del ámbito levítico para lo que implica el tema del templo, en ese caso en su momento particular, ¿no es cierto?, dentro del Mishkan. Ahora, gran parte de los sacrificios Mashiach ya lo hizo justamente en la cruz. Lo que nos queda a nosotros es mantener una conducta intachable delante del Padre, ¿no es cierto? Eso que implica que lo que a mí me corresponde como varón, como esposo, como padre o en este caso como empresario, ¿no es cierto?, debo hacerlo de manera correcta. Ahora, ¿cuánto más todavía se nos eleva a quienes tenemos un llamado a niveles ministeriales? ¿Se da cuenta? Entonces, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que está acotada en la Escritura, que está acotada en la Torá. Tanto así también en el caso de las hermanas o de las mujeres, también tienen sus responsabilidades. Cosas que ya también en algún momento hemos visto, que hay hoy día un fuerte movimiento por causa de Babilonia, de la cual se desprende la reina del cielo, la cual ella ha llevado a los movimientos feministas que hoy día también están contaminando dentro de las congregaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque están apareciendo ya hace varios años el tema de las pastoras, algo lo cual no existe dentro de la Escritura. Tanto así que Rab Shaul es sumamente tajante y sumamente firme cuando está prohibiendo a que la mujer enseñe, puesto que claramente la mujer no está diseñada para enseñar a la congregación, sino que ser madre y esté enseñándole a sus hijos claramente, pero no para estar enseñando a varones. Entonces, de hecho, usted puede revisar justamente esa advertencia que Rab Shaul hace claramente en Carta de Corintios. Usted se podrá dar cuenta que lo dice claramente porque Eva fue la que fue tentada, no fue Adán. Entonces, la que pecó principalmente, y eso ya lo vimos justamente en la transgresión de la Torá, ¿no es cierto?, por causa de la mujer y por causa del hombre, que usted lo puede revisar tanto en Facebook como también en nuestro canal de YouTube. Revise claramente cuál es el orden de las cosas. Es el varón el responsable de llevar la palabra celestial a la casa, no la mujer. La mujer se tiene que sujetar a su marido, como así el hombre se sujeta a Mashiach y todos nos sujetamos al Padre. O sea, hay un orden. Cuando aparece el sistema religioso, curiosamente aparecen claramente las pastoras, las profetas, las apóstolas,
Amado, usted quizás se podrá reír, pero sí, yo lo he visto y yo lo he escuchado. Y para qué hablamos de las evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a través de Babilonia, de donde se desprende la reina del cielo, de ahí se desprende claramente los 5 ministerios feministas, por decirlo de una forma, lo cual no existe en la Escritura. Puede haber un don profético dentro de la hermana, pero que tenga un llamado ministerial profético solamente es de los varones, puesto que dentro de la tribu de Leví no se ven mujeres de ninguna manera en toda la Escritura sirviendo al Padre o sirviendo al pueblo. ¿Se da cuenta? Solamente es una responsabilidad de los varones porque el diseño original no ha cambiado y no va a cambiar, que es el varón el que lleva la palabra del cielo. ¿Amén? Bien, ahora dicho eso, aquí los quiero llevar claramente a esto que estamos hoy día revisando, guerra, batallas, luchas. Y es ahí justamente donde entramos con todas estas cosas, porque si queremos que nuestras vidas estén en orden delante del Padre, ser bendecidos por causa de la obediencia, claramente las hermanas tienen que tomar su lugar. Ahora, lo que estamos viendo que la religión ha hecho durante todos 2000 años es desubicar a las hermanas y desubicar a los hermanos y hacer una mezcla de cosas, algo lo que el sistema religioso lo aplaude claramente, tanto que así justamente hoy día ya han establecido doctrinas y es normal hablar de ciertas cosas, lo cual la Escritura los contradice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque hay cosas de la Escritura que sí convienen hacerlas y hay cosas de la Escritura que mejor ni las tocamos, tanto así que no se predican. Por lo mismo, porque el sistema religioso opera de forma claramente sesgada, de forma oportunista. ¿Por qué? Porque quiere inventar. Y de ahí es donde aparecen los que nosotros conocemos, los llamados mandamientos de hombres. Ahora ustedes miran qué tiene que ver con todo lo que estamos leyendo, con todo lo que vamos a ministrar hoy día. Bueno, vamos a irnos justamente a la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. Porque todas estas cosas van con respecto a caminar en la voluntad del Padre. Las luchas que vamos a partir por ahí corresponden a eso, a vencer las cosas que no están correctas dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra vida familiar, antes de la familia viene el matrimonio, dentro de nuestra vida personal, matrimonial, familiar y congregacional. Y ahí usted se podrá dar cuenta que esto se va a ir ordenando en forma absolutamente sola en la medida que yo quiera que esto ocurra. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25, Rab Shaul dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, claramente vamos a tener luchas, de todas maneras. Y luego en Efesios capítulo 6, verso 12, dice así: porque no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra sus gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué le estoy comentando todo lo que anteriormente dije? Porque claramente ya se lo he mostrado. Dentro de la religión encontramos claramente el principado, ¿no es cierto?, de Babilonia y el de Grecia. Y dentro del principado de Babilonia encontramos justamente el principado, o en este caso la gobernadora, la reina del cielo, que es un principado en sí mismo en realidad. Y de ahí en adelante se produce el desprendimiento claramente de todos estos movimientos feministas que, lo que ya dije, ha contaminado las congregaciones a nivel global. Le digo una cosa, tanto así también dentro de Israel hoy día encontramos rabinas. Sí, encontramos rabinas, hermanas, mujeres que se ponen talit. ¿Usted podrá entender eso? ¿De cuándo acá se ha visto algo así? ¿Y eso qué significa? No puede ser posible. O sea, murió el rabí y quedó a cargo la esposa. ¿Quién dijo que es así? ¿De cuándo acá ha ocurrido así? Ahora, inclusive, tanto así usted, yo creo que ya lo ha visto y quizás lo ha experimentado. Muere el pastor y queda el hijo. Y el hijo no es pastor.
Si el hijo tiene un llamado pastoral, debió haber levantado su propia congregación, o la misma congregación tendría que haberse agrandado a tal nivel para que justamente se siga extendiendo el reino. O sea, ese es el propósito. No es un tema de tener el gobierno, amado, porque claramente la región así lo tiene y lo hereda. Entonces resulta que después la congregación se la deja, es como que fuese una empresa, se la deja al hijo. Y bueno, realmente la religión ha hecho una empresa, por eso hay cosas que no las predica y nunca las va a predicar porque no son comerciales. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando se tienen que enfrentar a la Escritura, no, mire hermano, o inclusive tanto así, que si uno va a enseñar a un lugar, lo más probable, que yo sé que ha ocurrido a otros ministros, le preguntan, ¿usted qué es lo que va a enseñar? Esto y esto. Mire, ¿sabe? Mejor, ¿por qué no busca otro tema? Porque no, eso no lo predicamos acá. ¿Pero cómo que no lo predicamos, hermano? No, porque mire, que lo que pasa... Y al final, le digo una cosa, hay testimonios de hermanos que no han entrado a enseñar, no han entrado a predicar a esa congregación a causa de que ha habido oposición a la Escritura, oposición a la palabra. La pregunta, ¿quién está gobernando espiritualmente el territorio? ¿Quién está gobernando espiritualmente esa congregación? ¿Se da cuenta ese tema religioso como es? Entonces, cuando estamos hablando de luchas, dice claramente aquí Rav Shaul, no es contra personas, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, yo le pregunto, ¿usted tiene alguna lucha personal frente a algo en particular? Entiéndase pecado claramente. Es una lucha, ¿no es cierto? Mire, tanto así es que cuando uno logra entender esto, por eso es tan extraordinario la Besorá del reino, la Besorá del Malhut, porque dentro de ella está como una herramienta dentro del reino la liberación. Y esto ya lo hemos conversado varias veces anteriormente, y sí, la liberación va a llevarlo a usted a tener un porcentaje altísimo de Kedushá. Porque claramente si usted anhela ser libre para que esa lucha que muchas veces se pierde, y usted la pierde, ¿y sabe por qué? Porque usted no puede batallar con su alma algo que es espiritual. Tiene que batallar y tiene que hacer la guerra, tiene que justamente luchar con las mismas herramientas en el mismo nivel. Usted no puede pensar que va a ganar a un demonio con su alma, solamente con la voluntad. No, usted lo que tiene que tener es una herramienta espiritual. Ahora, claramente, los ministros estamos equipados y ya fuimos educados y entrenados para hacer ese trabajo. Y eso claramente, quien es principalmente responsable de llevarlo por obra es el roé, el pastor. Él es el principal ejecutor para poder ayudar a que la congregación, entre comillas, las ovejas, ¿no es cierto?, estén ordenadas y limpias. Ahora, se supone que las ovejas, los hermanos, sí anhelan libertad. Ahora, muchos dirán en el sistema religioso, no, pero si el Señor ya nos liberó, ya nos libertó en la cruz del Calvario y tiene toda una doctrina religiosa impresionante para poder justificar eso. Y entonces la pregunta, ¿por qué sigue entonces con la conducta que tiene? Si supuestamente ya en la cruz está todo hecho, pero ¿cómo usted me está diciendo que la cruz hizo todo? El punto es lo siguiente, que aquí abajo en la tierra nosotros tenemos que poner por obra claramente eso. La pregunta es la siguiente, si Mashiach ya hizo todo en la cruz, como dice la religión, entonces ¿cómo es posible que después también los apóstoles, ¿no es cierto?, los Shelahim, también echaban fuera demonios? Como también antes ya habían sido entrenados. Amados, o sea, esto no es una opción, es una herramienta, es un arma de guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos hermanos caen y caen y caen y luchan solos porque su roé no los toma. No toma uno por uno. Y eso hay que hacer uno por uno, familia por familia, etcétera, etcétera, matrimonio por matrimonio. Así se hace, uno por uno. Entonces, después del día de mañana, la persona que ya experimentó liberación, fueron echados sus demonios, se le cortaron las raíces de iniquidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a quedar para él en lo personal? Porque hay cosas que van a quedar, lamentablemente van a quedar, ¿sí? Ahí justamente viene esta lucha personal donde sí hay victoria
en la medida que yo ya tenga la madurez y claramente como ya vengo limpio de antemano, ¿no es cierto? Tengo la madurez para poder tener la autoridad para echar fuera esas cosas o bien secarlas o bien claramente ponerme delante del Padre y renunciar frente a eso. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Ahí tiene la lucha. Y no es contra las personas, no es contra el hermano, no. Son espíritus, son rujot. Es un ruaj que está moviéndose lo invisible, en la esfera invisible. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar autoridad. Porque muchas veces pueden venir malos pensamientos y usted póngale el nombre que quiera, porque los malos pensamientos son muchos, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de áreas. Bueno, en ese instante es cuando usted tiene que llevar todo pensamiento en obediencia al rey. ¿Usted qué cree que lo que dijo Rav Shaul lo dijo por qué? Muchas personas quizás tienen otro tipo de herramientas que quizás en la misma religión se las ha entregado o se le ha ocurrido a usted personalmente, en forma personal. Y está bien. Pero yo le estoy citando lo que Rav Shaul nos enseña, lo que la Escritura nos enseña frente a este tipo de cosas. Porque cuando estamos teniendo una lucha, primeramente es aquí, es en la mente, es el campo de batalla. Entonces el punto es lo siguiente, que mientras usted tenga más Escritura, tenga más la palabra del Padre, la palabra de Mashiach morando en usted, su mente va a estar siendo renovada, va a estar siendo purificada, va a estar siendo limpiada. Y por lo tanto, también usted no va a estar tomando cosas que no debe estar tomando, no va a estar viendo cosas que no debe estar viendo, ni pensando cosas que no debe estar pensando. Y es por lo mismo que llevo todo pensamiento en obediencia al Rey. Y lo dijo Rav Shaul. Entonces, se puede dar cuenta, luchas tenemos, pero el punto está que usted tiene que tomar la autoridad. Porque claramente la autoridad a nosotros ya se nos entregó. Ahora, si usted no ejerce la autoridad que se le entregó, claramente usted es responsable posterior a lo que está pasando. Recuerden muy bien que nadie es tentado por parte del Padre, lo dice claramente Santiago, sino que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios apetitos carnales. Ahora, para que eso no esté vigente dentro de cada uno de ustedes, está el roé que tiene que hacer su trabajo de liberación. Persona por persona, situación por situación, y mirar desde los antepasados, llegando al vientre de su madre, desde el momento que usted está dentro del vientre de su madre hasta el día de hoy. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y se los digo porque nosotros lo experimentamos. Es maravilloso, porque claramente los niveles de pureza se van levantando absolutamente. Y ahí viene el celo personal en cada uno de los que son pasados por liberación para justamente buscar más del Padre y claramente aborrecer lo que el Padre aborrece y amar lo que el Padre ama. Entonces, amados, ahí estamos con el tema de la lucha. Ahora, las batallas, que de hecho luego lo vamos a revisar inmediatamente. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Dice así: mas tú, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la emuná, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fíjese que le está haciendo que Timoteo arranque, huya de cosas que claramente no son parte del reino, que no son parte de la Kedushá, no son parte de la pureza. Dice claramente acá: oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue. Usted lea por favor el capítulo desde arriba, ¿no es cierto? Va a entender el contexto, pero aquí lo estoy mostrando claramente cuál es el consejo que Rav Shaul le entrega a Timoteo, ¿no es cierto? Sigue la justicia, la piedad, la emuná, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la emuná, la buena batalla de la fe, ¿no es cierto? Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado a la vida eterna. ¿Por qué? Porque tenía los tres códigos. Tenía la simiente de Elohim, tenía la emuná, que aquí está hablando claramente de Abraham, y claramente era parte de una de las 12 tribus de Israel. Entonces, se puede dar cuenta, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, lo que vivió Timoteo fue público. Lo dice claramente acá. Y la manifestación de lo que Mashiach hizo en la vida de él claramente fue reconocida. Tanto así que también hoy día, en ese momento, digo hoy día, en ese instante claramente Timoteo era uno de los talmidim, ¿no es cierto? Uno de sus talmid más fieles juntamente con Tito, ¿no es cierto? Bueno, acá usted puede dar cuenta que hay una batalla también. Pero resulta que hay herramientas para poder mantenerme firme
como soldado, ¿no es cierto?, dentro de esta batalla. Ahora, Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus malajim luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus malajim, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Usted se puede dar cuenta de que dentro de esta gran guerra hay batallas. ¿Se da cuenta? Hay batallas celestiales que se están librando. Y también nosotros acá abajo en la tierra hemos dado batallas cuando hacemos tomas territoriales. Cuando el Ruach nos muestra justamente cuáles vienen siendo los principados, los hombres fuertes de los territorios, vamos, los atamos, tenemos toda una estrategia de guerra que se nos entrega claramente, no el día anterior. Son semanas de preparación para poder hacer algo así. Y claramente no va cualquiera. ¿Quiénes son los que van? Los que ya se han purificado, los que ya se han santificado, los que ya están tomando en serio la vida dentro del reino. Es decir, son guiados por el Ruach. Porque usted bien sabe que Mesías dijo que los que son nacidos del Ruach no saben de dónde vienen y tampoco saben a dónde van, porque son como el viento, es decir, son guiados por el Ruach. Yo puedo estar viendo, conociendo y entendiendo una situación espiritual, pero yo no puedo dar ningún solo paso si el padre, o en este caso el capitán en jefe del ejército, me dice, anda, ve y haz tal cosa. Porque claramente, si no, va a pasar lo que le pasó también a Israel muchas veces, que usted lo puede ya tener, está documentado en los libros de Reyes, y lo vemos claramente cuando se levantaron en batalla en sus propios deseos y cuáles eran los resultados finales. Pérdidas, ¿no es cierto? Pero para tener victoria tenemos que tener una convocatoria a nivel celestial, por parte claramente del Rey de Reyes, el comandante en jefe de los ejércitos, ¿no es cierto? De hecho, por algo no es casualidad que se le llame Yahweh Elohim Sebaot, ¿no es cierto? Ejércitos, ¿no es cierto? Es el Elohim, el Dios de los ejércitos. Ahora, entrando ya a lo que viene siendo guerra, que es ya lo más grande, que es donde estamos nosotros ahora involucrados, miren lo que pasa acá, en Éxodo capítulo 15, verso 3. Mire cómo, yo no sé si usted sabe que el capítulo 15 viene siendo literalmente una canción que hizo Moshe justamente para el Creador, y hizo en la misma canción, que es como un salmo, hace un resumen de todo lo que él experimentó. Y se le conoce como el cántico de Moshe. Mire lo que dice acá en Éxodo capítulo 15, verso 3. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre, varón de guerra. ¿Se da cuenta? No es de batalla, no es de lucha, es de guerra. Porque ya vimos la definición. Una guerra es de una nación contra otra nación, o de un reino contra otro reino. Entonces, claramente, cuando se produce la rebelión arriba, los Shamaim, ¿no es cierto? Y se produce esta división dentro del reino de los cielos, donde Hasatán, el enemigo, ¿no es cierto?, empieza a seducir y hace las contrataciones que nosotros vemos justamente en Ezequiel 28, ahí se produce justamente el quiebre del reino y se produce otro reino que es de rebeldía. Un reino que va en contra de la voluntad del Creador de los cielos y la tierra y el universo entero. Y se produce un nuevo reino, ¿no es cierto? Un reino de oscuridad, un reino de oposición, un reino de violencia, un reino de muerte. Entonces, se produce esa división ahí, y claramente quien ha encabezado y siempre va a encabezar cada una de las batallas a nivel espiritual viene siendo ¿quién? Nuestro Padre. Pregúnteme o pregúntele a Josué cuando aparece un varón, ¿no es cierto? Y Josué no logra discernir quién viene siendo. Y se levanta un varón tremendo delante de él y le dice a Josué, ¿tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? ¿Y qué le responde el varón? Josué, saca las sandalias que tienes puestas porque estás pisando tierra santa. Qué curioso, la misma declaración que el Padre le hace a Moshe cuando está en la zarza y él está justamente en la cueva en el monte Sinaí. Entonces, ¿quién se presentó ahí? ¿Qué le dice después ese varón
a Josué: he venido, ¿no es cierto?, como el comandante en jefe de los ejércitos del Creador. Entonces, le pregunto después: ¿a quién vemos bajando en un caballo blanco? ¿Ah? Y que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién vemos encabezando a todas esas huestes de ángeles que vienen bajando a caballo para justamente hacer la guerra aquí abajo en la tierra? ¿A quién? A Yahweh Elohim Sebaot, a nadie más. Entonces, ¿estamos en una guerra espiritual constante? Sí. ¿Y cuál es la primera guerra espiritual que nosotros vemos registrada en la Escritura? Pregúntale a Faraón, ¿cómo le fue cuando se quiso levantar en contra justamente de la voluntad del Creador, cuando tenía que liberar justamente a nuestra nación de Israel? De hecho, tanto así, estamos celebrando hace poco tiempo atrás justamente la salida de la esclavitud del reino de las tinieblas, en este caso de Mitzraim, ¿no es cierto?, para entrar a la libertad. Estuvimos en Pesaj hace poco. Entonces, se puede dar cuenta qué fue lo que el Padre hizo. Él liberó, él produjo una batalla, ¿no es cierto?, en contra de las huestes de las tinieblas, ¿no es cierto? En este caso Mitzraim, que en este caso vendría representando a Hasatán, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, Faraón, y nos sacó a libertad. Entonces, se puede dar cuenta que todas estas cosas, nada es casualidad, estamos siempre, sí, en batallas en contra de las tinieblas, en luchas personales para poder llegar a la altura del varón perfecto. Y es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad, nuestra responsabilidad personal para llegar a ser justamente esa imagen y semejanza. Cada uno en su área. Usted ya pasó por liberación, ya tiene un trabajo muy grande hecho ahí, claramente. De ahí viene empezar a afinar y afinar y afinar. Y bueno, de hecho, tanto así ocurre cuando yo veo que no hay algo correcto con mi esposa, cuando ella ve que hay algo que no es correcto conmigo. Por eso me ayuda idónea también. Cuando yo cometo algún error, ella me lo muestra. Cuando ella comete un error, yo se lo muestro. Y no solamente porque me pueda molestar o que a ella le pueda molestar, es porque tenemos que alcanzar justamente la imagen y semejanza del Padre. Pues es un trabajo en conjunto. Amado, ¿dónde está el amor entonces? Ah, no, ella verá cómo lo hace. No, tengo que corregir. Y si ella ve que hay algo que yo cometo que no es correcto, ella también me tiene que corregir a mí. Porque estamos trabajando juntos. Amado, yo le pregunto lo siguiente: ¿ha escuchado también un dicho en el mundo donde la gente dice, a mí no me importa el qué dirán? Bueno, a nosotros sí nos importa lo que las personas digan de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo justamente de los Shamaín. Somos Talmidim de Mashiach. Y si estamos diciendo que somos más encima hijos de Elohim, por favor, ¿dónde queda el nombre del Padre si la gente, las personas que nos ven en la congregación, fuera de la congregación, familiares, parientes, como usted los quiera llamar, ven que estamos teniendo conductas que no son correctas? La pregunta es la siguiente: ¿usted no ha leído o usted no ha escuchado que por causa, dice claramente en Ezequiel 36, dice, por causa de ustedes mi nombre ha sido blasfemado entre medio de las naciones? Yo no quiero ser responsable, ni tampoco mi esposa, de que el nombre del Padre sea blasfemado por causa de una conducta nuestra. ¿Se puede dar cuenta que sí nos importa el qué dirán? Por supuesto que sí, porque más aún que yo estoy diciendo que soy ministro de su reino, cuánto más responsabilidad y más peso tengo frente a lo que estoy declarando. Porque si yo me equivoco, el enemigo, ¿qué cree usted que va a hacer? No me va a apuntar con el dedo. No va a querer justamente venir a ensuciar justamente el nombre mío, para que a la vez ensuciar el nombre del Padre. ¿Acaso no está escrito en Apocalipsis que Él es el acusador y que va día y noche, sube a acusar a nuestros hermanos? ¿Usted no lo ha leído eso? Bueno, es así. Entonces, amados, claramente sí tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad implica tener luchas, pero las luchas son para vencerlas. ¿Por qué? Porque el que habita en nosotros nos ha hecho más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos justamente el Ruach HaKodesh para que nos pueda justamente ayudar a saber cómo resolver ciertas cosas, las cuales, vuelvo a repetir, gran parte de ese trabajo se hizo a través de la liberación.
De ahí empieza lo personal, esos que son los detalles a que usted tiene que empezar a trabajarlos. Y le vuelvo a repetir, mientras más usted esté en contacto con la Escritura, mientras más usted esté en alabanza, también tefilá, oración, por supuesto que sí. Tiempo en el Espíritu. Terminó el trabajo, tiempo con el Padre. Búsquelo, esté en estudio, esté escuchando, esté educándose espiritualmente. Eso lo va a llevar a que su mente sea transformada. O sea, no es ninguna casualidad lo que dice claramente Rav Shaul en Romanos 12, ¿no es cierto? Capítulo 12, verso 2. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Y eso se renueva a través de la Escritura. Estar escuchando las enseñanzas, estar recordando. Amado, usted sabe que puede usted repetir, y le damos la gloria al Padre, porque todas las enseñanzas que nosotros estamos entregándole a usted a través de la plataforma, ¿no es cierto?, del canal de Facebook, como también del canal de YouTube, usted la puede escuchar las veces que quiera. Y usted bien sabe que a través de estar escuchando, usted va a ir ordenando y fortaleciendo su corazón y su ruaj. Parte de la emuná, claramente. Ahora, sigo avanzando. Ya vimos lo que dijo justamente dijo Moshe, ¿no es cierto?, en Éxodo capítulo 15, ¿no es cierto?, que Yahweh es varón de guerra. Ahora, Deuteronomio 20. Mire qué hermoso lo que dice acá. Deuteronomio 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. No tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Misraim. Le está recordando justamente que si yo los saqué de la tierra de Misraim con brazo fuerte, que aquel que quiera venir a hacerte guerra, aquel que quiera venir en contra tuyo, no te preocupes, dice claramente, no tengas temor de ellos porque Yahweh tu Elohim está contigo. Entonces, amado, yo le pregunto lo siguiente, si Él es por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿No? ¿Acaso no lo dice también la Escritura? Si usted tiene un tema con un demonio, con un pecado, ¿acaso usted cree que no va a tener el respaldo del cielo para que usted pueda tener victoria en esa lucha o en esa batalla, como usted lo quiera llamar? Depende de la intensidad con la que usted lo está viviendo, ¿no es cierto? Tiene victoria. Por eso la Escritura dice que somos más que vencedores, porque todo el poder del cielo está a favor nuestro. Es un tema de tomar la decisión. Es un tema de aborrecer, vuelvo a repetir, aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Abrazar su palabra, abrazar su ruaj. Amado, eso es una práctica. Esto no es un momento, no es una reunión, es una práctica. Tiene que usted ejercitarse constantemente si usted quiere tener resultados. Una persona en lo natural. De hecho, acá lo estaba diciendo también Rav Shaul, ¿no es cierto? Anteriormente habla del tema de la carrera y el caso de la lucha. Se abstiene de ciertas cosas, hay un ejercitamiento. Bueno, el ejercitamiento espiritual, que es de todos los días, hasta el último día que nosotros estemos sobre la tierra, la pregunta, ¿usted lo va a hacer 2 veces, una vez a la semana? Eso no es un ejercitamiento. Una persona que ha sido tomada en un ejército, que cada uno hemos sido tomados para el ejército del Padre, no podemos estar justamente desapercibidos de todo lo que está ocurriendo a nivel espiritual por parte de las tinieblas. Tanto así que Rav Shaul mismo también dice él que nosotros no desconocemos, no estamos ignorantes frente a las maquinaciones del infierno, frente a las maquinaciones del enemigo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar en entrenamiento personal. ¿Eso qué implica? Estar en santificación, en kedushá, estar en purificación constante. Sí, y si cometemos algún error, usted bien sabe, teshuvá, rodillas, se pone delante del Padre, pide perdón, y renuncia a lo que tiene que renunciar, etc. Si ha cometido un error con algún hermano, con alguna persona, va y pide perdón. Amado, tápele la boca al diablo. Usted tiene el poder para hacerlo. Tiene que tomar la determinación. Y claramente eso va de la mano, claramente, en su toma de decisiones personales. Usted tiene que tomar la decisión de hacerlo. ¿Para qué? Para justamente colocarle el pie sobre la cabeza al enemigo. Algo que ya nuestro rey lo hizo y por lo tanto, si yo soy parte de su cuerpo, también tengo la misma autoridad para poder hacerlo. Ahora, Proverbios 20,
verso 18. Proverbios 20, verso 18 dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan. Mire, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted está en una situación difícil, su roé, los hermanos que son parte justamente de los principales dentro de la congregación, usted puede tener la confianza de conversarlo con ellos. Tengo este problema, el roé ya me liberó, ya pasé por liberación, he hecho todo, pero aún tengo este tema. Si el roé no lo pueda recibir, ¿no es cierto? Van a estar los principales que están conjuntamente con él trabajando, ¿no es cierto? Se le conoce también como los ancianos. Y bueno, ahí, en comunión, pueden orar. Amado, o sea, las herramientas las tenemos. Tome la decisión de hacerlo, de llevarlo por obra. La religión todo es intelectual, todo es conocimiento, pero no hay obras. Entonces, ¿qué le pasa? Es un conocimiento, ¿no es cierto?, teórico. No es un conocimiento activo, donde uno pone por obra lo que ya conoce y lo que ya sabe. Las herramientas están, las personas idóneas también lo están. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar el paso. Dar el paso. Proverbios 24, 6. Proverbios 24, 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué es lo que le acabo de ministrar? Amado, están los principales, están los ancianos en la congregación, está el roé. Si hay un profeta, aleluya. Amado, vuelvo a repetir, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, amado, tú podrás darse cuenta que sí, estamos en una guerra, la estamos. Hemos tenido batallas y hemos tenido luchas, pero estamos en una gran guerra espiritual a nivel global. Y de hecho usted puede ver cómo se ha materializado la maldad a nivel global en estos tiempos. Cómo todo se ha multiplicado de forma tan horrenda. Claramente, una antesala, una preparación territorial y espiritual a nivel global. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar el anti-Mashiach. Traer la paz en Medio Oriente, en este caso en Israel. Sacar el domo de la roca, ¿no es cierto? Sacar la mezquita de Omar, sacarla afuera para poder colocar el tercer templo. Porque recordemos que va a tener que reconstruir el tercer templo. Entonces, usted puede darse cuenta de todo lo que está pasando a nivel espiritual y a nivel global. O sea, es una cosa que no es menor. No es menor. Entonces, claramente nosotros tenemos que entender que obviamente nosotros sí que conocemos la verdad, ¿no es cierto? Tenemos que llevar por obra, ¿no es cierto?, la autoridad. Poner por obra la autoridad. O sea, hemos sido investidos y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ruach con nosotros? De darnos las directrices para poder tomar la autoridad y poder colocarle un límite en las tinieblas, tanto en lo personal, en lo matrimonial, como en lo familiar. Ahora, a niveles ministeriales, el roé, claramente los ministros tienen que poner exactamente lo mismo, poner límites a las tinieblas, porque si estamos en guerra, estamos en medio de una batalla, estamos con luchas constantes. Entonces, amados, ¿hay poder? Sí lo hay. Hay respaldo absoluto. Hay victoria de todas maneras. Recuerda una cosa, a la altura del varón perfecto. Yo los quiero ir llevando a Mateo 24 para ir terminando. Mateo 24, verso 5. Dice así, Mashiach. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amados, recuerde que el fin de todo va a ser cuando se haya extendido el mensaje de la Besorá a todas las naciones. Y el mensaje de la Besorá, ¿no es cierto?, es la llegada del Malhut Hashamayim, ¿no es cierto? Y hay que hacer Teshuvá. Literalmente, el trabajo de los evangelistas o los que son proclamadores de las buenas noticias, ¿no es cierto?, es que vengan las personas a hacer Teshuvá
y que crean claramente a las buenas noticias del reino, porque efectivamente se está acercando y cada vez que se acerca más el reino, las tinieblas también hacen lo suyo, y es por eso que vemos hoy día, inclusive a niveles legislativos dentro de las naciones, leyes que están en contra, absolutamente en contra de la voluntad del Padre. Para que hablamos de los abortos, etcétera, etcétera. Bien sabemos que toda esa es la agenda que tiene justamente del anti-Mashiach, que está claramente en la ONU. Ahora, cuando entendemos todas estas cosas, sí estamos en medio de una gran guerra espiritual, una guerra invisible, espiritual, cosmológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, amados, que usted bien sabe de que el enemigo se va a levantar en contra nuestra el día de mañana. Yo no sé qué generación le estoy hablando. Yo no sé si en esta generación vamos a experimentar la manifestación oficial del anti-Mashiach, o le estoy hablando a una por venir, que ellos van a tener que justamente tener el último tiempo en el planeta justamente y enfrentarse al anti-Mashiach, a la persecución del anti-Mashiach. ¿Por causa de qué? De que no se van a doblegar a su gobierno idolátrico y pagano que va a querer establecer como tiranía en todas las naciones. Y eso claramente guiados justamente por los gobernantes de cada una de las naciones. Amados, espero que esto les haya abierto un poco más el entendimiento en relación a lo que es una lucha, una batalla y guerra. Estamos en una gran guerra, sí, y cada uno de nosotros tenemos una lucha personal para llegar a ser el varón perfecto que el Padre quiere de cada uno de nosotros, un varón maduro, que tome decisiones de reino, con mente de reino, no con mente emocional y mucho menos con una mente religiosa. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.